De seguro lo conoces, de seguro habrás oído hablar del mismo. Tal vez lo conozcas como un régimen autoritario que no da libertad a los individuos, o lo conoces por ser la supuesta ideología o filosofía de la pobreza extrema. Así es, estoy hablando de socialismo, y hoy te hablaré de qué es realmente. También desmentiré los mitos los cuales le han generado mala fama al pobre socialismo, y hablaré de su historia. Esto es una advertencia, el video no es apto para liberales. Primero que nada, el socialismo es una filosofía política, económica y principalmente un movimiento de izquierda, la cual abarca una gran variedad de sistemas económicos y sociales, caracterizados por el dominio de la propiedad social, de los medios de producción, en completa oposición a la propiedad privada. Algo que aclarar es cuando se habla en abolir la propiedad privada, no se refiere a las propiedades individuales que cada uno tiene. Que, por ejemplo, puedes tener lápices, un celular, un libro. En eso no es ir contra la propiedad privada. Más bien, cuando se refiere a ir contra la propiedad privada, nos referimos a ir contra la propiedad privada de los medios de producción. Y como término describe las teorías, los movimientos económicos, políticos y sociales asociados con la implementación de sistemas, como entre ellos es la propiedad social, puede ser estatal o pública como el colectivo, cooperativo o empleado. Si bien no hay una definición única que encapsula lo que es el socialismo, eso es algo que quiero dejar muy en claro, ya que hay muchos tipos de socialismo, es decir, hay muchos socialismos sin ser el socialismo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien, seguimos. Pero lo que tienen en común es la propiedad social, pero variando del tipo de manejo tanto económico como social. Los diferentes tipos de socialismos varían según el tipo de papel de los mercados y la planificación de la asignación de recursos, la estructura de gestión en las organizaciones y los enfoques desde abajo o desde arriba. Es decir, desde arriba, o sea, un puesto de un gobernador, o desde abajo, es decir, gente que maneja el sistema. Con algunos socialistas que favorecen un partido, estado o enfoque impulsado por la tecnocracia. Aunque varios socialistas no están muy de acuerdo sobre si el gobierno, particularmente el gobierno existente, es el vehículo correcto para realizar el cambio hacia una sociedad socialista. Un ejemplo de sistema socialista sería también las cooperativas como medio de producción, o también el uso de los sindicatos como manejo de empresas o sistemas. Ese sería un ejemplo de lo que sería el socialismo, una sociedad socialista. Esto lo dejo en claro para que no haya confusiones con respecto a qué es el socialismo, porque muchas veces pensamos que el socialismo es que un gobierno maneje a las personas y sea pues autoritario en cierta manera, pero no necesariamente. Hay socialismos que no apoyan el estatismo o el ultraestatismo o el manejo de un gobierno. Ese sería otro. Estos, como los que dije anteriormente, son ejemplos de socialismos existentes. Así que lo dejo en claro para que la gente que no se confunda, ya que muchas veces existe esta imagen de un socialismo que maneja a las personas y no da libertad a la gente. Aunque si bien si ha existido socialismos así, no significa que no pueda existir mejores socialismos. Que por cierto, muchas veces el socialismo se refiere a que la gente, o más bien, no solo la gente, sino más bien el proletario maneje los medios de producción. Eso es algo que debo dejar en claro con respecto a lo que me refiero con el uso de sindicatos, que fueron por cierto implementaciones para el socialismo. Es decir, una sociedad que maneja las empresas, que maneja el gobierno, muy similar a lo que es el anarquismo, aunque el socialismo no rechaza el uso por medio del voto a
socialismo sí se basa más en que el poder esté en manos de los trabajadores y el pueblo en general. Así que ese es un ejemplo de lo que se le puede considerar socialismo realmente. Así que espero que haya quedado claro esto, de que el socialismo no solo eso, sino que también es variante. ¿Entendido? Muy bien, pues aquí ya iniciamos con la historia de lo que es el socialismo, de dónde surge y cuáles han sido sus principios. Y primero que nada, aquí voy a hablar de que no fue un concepto creado por Karl Marx solamente, sino que fue un concepto que ya tenía muchos años de existencia. Y para iniciar con los datos históricos, iniciaré con los primeros registros socialismo. Los primeros socialismos o los modelos e ideas socialistas que propugnan la propiedad común o pública han existido desde la antigüedad, que podemos iniciar con la existencia de registros de sociedades mucho más antiguas que el de los imperios feudales o monárquicos quizás. O sea, hablo de la época paleolítica en la que los nómadas tenían una forma de convivencia social igualitaria única, pero las únicas jerarquías eran entre los guerreros experimentados, incluso los ancianos o hechiceros. Además, han existido algunas sociedades sedentarias que no tienen jerarquías fijas. Así también existían algunas sociedades cazadores-recolectores que también no se manejaban por jerarquías fijas, ya que eran socios igualitarios. Otro ejemplo sería la economía del Imperio Maurya, años después del Paleolítico, y de las sociedades de cazadores-recolectores nos pasamos a la India del siglo III a.C., la cual era una monarquía absoluta que ha sido descrita por algunos estudiosos como una monarquía socializada o una especie de socialismo de Estado debido a la nacionalización de las industrias. Otros estudios han sugerido que elementos del pensamiento socialista estaban presentes en la política de los filósofos griegos clásicos como Platón, Aristóteles y así como también Mazdak, el joven persa, quien era un protosocialista comunal que instituye las posesiones comunales y abogó por el bien público. Así también Abu Dhar al-Ghifari, quien era un compañero de Mahoma que fue acreditado por múltiples autores como un antecedente principal del socialismo islámico. Siglos posteriores, en donde ya había pasado muchos años, se volvieron a traer o a tratar conceptos relacionados al socialismo. Aunque algo que debo dejar en claro es que todo lo anterior que dije no se le llamaba socialismo como tal. O sea, eran sí ejemplos de socialismo o ya registros del socialismo, pero no era un socialismo dicho y derecho o considerado socialismo, para que quede claro. Fue aquí, precisamente en la Revolución Francesa, en el que activistas y teóricos de esta nacionalidad como Francois Noël Bourgeois, Etienne Graviel, Morelli, Philippe Buonarroti y Auguste Blanqui fueron los precursores en influir en los primeros movimientos obreros y socialistas. De manera casi simultánea, a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, Thomas Paine propuso un plan detallado para gravar a los dueños de propiedades para pagar las necesidades de los pobres. Esto es aplicar la justicia agraria, mientras Charles Hall escribió The Effects of Civilization on the European States, denunciando en los escritos los efectos del capitalismo en los pobres de su época. Esto influiría en los esquemas utópicos de Thomas Spencer. Es importante aclarar que el origen de la etimología del socialismo se encuentra en la raíz en el latín sociare, que significa combinar o compartir. El término también es relacionado y más legalista en un contrato consensuado entre hombres libres. El uso de socialismo fue reivindicado por Pierre Loreux, quien alegó que utilizó el término por primera vez en la revista parisina Le Globe en 1832.
Que por cierto, Leroux fue un seguidor de Henry de Saint-Simon, uno de los fundadores de lo que sería más tarde etiquetado como socialismo utópico por la filosofía marxista, pero siendo uno de los primeros pensadores de esta filosofía política. Es decir, ellos dos, Leroux y Henry de Saint-Simon, fueron los quienes crearon el término socialismo y lo usaron, pero Marx y Engels serían los quienes serían catalogados por ellos. O sea, Marx y Engels catalogarían a estos dos como socialistas utópicos. Los comienzos del socialismo, ya en los años de 1820 y 1830, iniciaron los movimientos socialistas autoconscientes. Se desarrollan por los grupos owenistas, fourieristas y sensimonianos, que aportaron una serie de análisis e interpretaciones de la sociedad, pero serían los owenistas que se superpusieron en otros movimientos de la clase trabajadora, como los cartistas en el Reino Unido. Entre las propuestas o teorías a la hora de hablar de los primeros socialistas sería la planificación económica, la administración científica y la aplicación del conocimiento científico a la organización de la sociedad, mientras que por el contrario Robert Owen propuso organizar la producción y propiedad a través de las cooperativas, que por cierto a Owen se la caracteriza por ser el padre del cooperativismo o del movimiento cooperativo, que años después sería arraigado por los movimientos obreros anarquistas o socialistas libertarios. También es de aclarar que sin Owen no se hubiera hecho los primeros experimentos de sociedades basadas en el socialismo. Una de ellas era New Harmony, la cual solo duró 2 años, pero eso no evitó que Owen volviera a retomar los modelos socialistas, implementando nuevas innovaciones, poniendo o fundando cooperativas o sindicatos que no tuvieron mucho éxito en algunos sitios. Pero lo destacable de aquellos socialistas utópicos fue la crítica sobre la pobreza y la desigualdad que se hallaba en la Revolución Industrial. Algo con lo que los socialistas posteriores, como por ejemplo Carlos Marx, Pierre-Joseph Proudhon, Frederick Engels, Mikhail Bakunin, Rosa Luxemburgo, etc., de igual manera harían esa misma crítica sobre la pobreza y la desigualdad, pero diferían en algunos conceptos que los primeros socialistas no aceptaban, como la realización de una revolución social para poder llevar a cabo la transición a una sociedad socialista y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, ya que vista desde la perspectiva de los socialistas utópicos, la transición se debía realizar de manera pacífica y sin revolución, cosa que cambiaría con las ideas socialistas posteriores, como serían los marxistas, los anarquistas o los socialistas democráticos. Estos son los que puedo considerar como los más conocidos. Algo que se debe aclarar es que cada uno de estos socialismos tiene una forma diferente de llevarse a cabo en cuanto a la teoría de orden y estructura social, pero no rechazando la revolución como modo de llevarse a cabo hacia la transición al socialismo, aunque claro, variando el tipo de socialismo al que van a dirigirse. Y ya siendo lo que es a mediados del siglo XIX y finales del mismo, se le puede considerar tanto el inicio de las diversas teorías de las variantes del socialismo como el comienzo de las revoluciones y manifestaciones socialistas en gran parte de Europa y alrededor del mundo, como por ejemplo México estuvo muy influenciado durante la Revolución Mexicana por las ideas de izquierda, bastante socialistas y bastante anarquistas en cierto punto. Podemos decir que hay una gran influencia de estas corrientes en México, y esto se ve también en nuestra historia, ¿no? Y también en nuestros libros, en nuestros registros, específicamente de la Revolución Mexicana. Y pues puedo decir que en general también Latinoamérica tuvo una gran transformación en cuanto a las revoluciones de la clase obrera. Por ejemplo, Argentina, había partes que habían sido anarquistas, otras socialistas, pero aún así existen muchas discusiones
entre izquierdas, entre diferentes tipos de izquierdas que no están totalmente de acuerdo en qué ideas manejar. Por ejemplo, el marxismo no tiene simpatías con el anarquismo o el socialismo democrático, que sí tiene ciertas simpatías con el marxismo, pero no está tan influenciado del marxismo, pero sí hay cierta influencia dentro del mismo. Mientras que el anarquismo apoya solamente la revolución, la forma de organización es totalmente diferente. Pero hay que entender que el anarquismo tiene diferentes variantes, como lo dije en un anterior video. Así que así es, está muy extenso los diferentes tipos de anarquismo, los diferentes tipos de socialismos, que bueno, el socialismo, o bueno, más que nada, quiero decir, el anarquismo es una variante del socialismo, porque de hecho de ahí nace el anarquismo, solo que y pues ya terminando este video, quiero agradecer el tiempo que lo estuvieron viendo. Ya hablaré más de temas de izquierda, temas filosóficos, si les interesa. Creo que voy a hablar ahora de la sociedad líquida, específicamente quizás del amor líquido de Zygmunt Bauman, o podría hablar de las diferentes variantes del socialismo o del anarquismo, si les gustaría. Y en fin, creo que ya di lo que debía dar en estos videos. Esto fue algo muy resumido sobre lo que es el socialismo y un poco de su historia. Y bueno, creo que aquí ya debe de acabar el video. Soy la oveja anarquista, una oveja totalmente de izquierda, que hay que, entender de mejor manera la realidad para así poderla criticar. Tengan un buen día.